Bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nicolás, en representación de ADIPA. Para los que no conocen, ADIPA es la academia líder en Chile, con oficina en Chile y en México, relacionado a la plataforma de dictación de cursos y diplomado en el área psicosocial. Los que ya son habituales de la academia saben que nosotros hacemos varios seminarios 100% gratuitos. De hecho, en nuestro sitio web www.aipo.cl/seminarios, ustedes pueden encontrar ahí también los seminarios anteriores que se han ido dando. Les voy a dejar acá el link por si acaso quieren revisarlos. Y vamos generando todos estos procesos e instancias de aprendizaje porque creemos firmemente en la democratización del conocimiento y entregar la mejor experiencia de aprendizaje en todas las instancias posibles. Resultado de ello, ¿cierto? Son este tipo de proyectos relacionados con múltiples seminarios en el mes que damos de forma gratuita. Hay también ciertos materiales que damos a nuestra lista, ¿cierto? De estudiantes, bibliotecas 100% gratuita, instancias de entrevista, revisión de ciertos contenidos también a través de los blogs de interés a nivel profesional, ¿cierto? Así que buscamos un poco generar estas interconexiones para poder brindarles la mejor experiencia a ustedes. Entonces, en base a ello, un poco la introducción es para que los que estén interesados en seguir también disfrutando de estos eventos, se inscriban o ya sea se suscriban a nuestro newsletter o a en nuestro sitio web para que puedan disfrutar de todas estas múltiples instancias que se generan. Hoy, ¿cierto? En el evento de hoy, vamos a hablar sobre mitos y verdades sobre la enuresis y encopresis. Esto liderado por la docente que va a impartir el día de hoy esta sesión, que se llama Jennifer Araya, y ella, un poco para que la conozcan, de formación es psicóloga clínica, con orientación psicoanalítica, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar, tiene además un postítulo en psicopatología infanto-juvenil, tiene un diplomado en evaluación psicodiagnóstica y además es coordinadora de los centros de atención psicológica de la Universidad Santo Tomás y supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. En esta ocasión vamos a revisar un seminario que se relaciona mucho con un curso además que también lo va a dictar la profesora, que va a iniciar el día 10 y 11 de febrero, que es un curso justamente de abordaje psicológico infantil en eventos de enuresis y encopresis. Entonces, este seminario también un poco responde a las múltiples dudas y consultas que muchas y muchos estudiantes tenían al momento de solicitar información o de escribir o incluso en las redes sociales, en @dipa.cl, ¿cierto? En Instagram, en Facebook, escribían y decían, bueno, tenían algunas preguntas, sobre todo relacionadas con esto, un poco las mitos y verdades sobre la enuresis y encopresis infanto-juvenil. Bueno, infantil más que nada. Entonces, ahí, en base a este curso que se va a dictar en febrero, generamos este seminario para responder también esas dudas, esas consultas, poder tener una instancia de pedagogía social constructiva como esta, en donde todos ustedes van a poder tener también la instancia de participar, de opinar, de discutir sobre esta temática. Además, bueno, en todos estos seminarios, la gracia de esto también es que se les regala una beca. Regalamos una beca en un concurso al final del seminario para todos los que se van quedando al final, que es lo menos importante, ¿cierto? Ustedes se tienen que quedar obviamente por la calidad de la docente, pero bueno, un estímulo adicional es que para todos los que se quedan hasta el final vamos a concursar por una beca 100% financiada por nosotros para justamente el curso de abordaje psicológico infantil en enuresis y encopresis. Entonces, lo invitamos, por supuesto, a disfrutar de esta instancia, quedarse hasta el final para poder participar también dentro de esta beca que vamos a dar del curso. El único requisito es ser profesional del área psicosocial y, obviamente, la invitación es
a que participen, a que lo disfruten y a que sea una gran experiencia de aprendizaje y una instancia súper enriquecedora. Así que eso por nuestra parte. Jennifer, un agrado tenerte nuevamente en otro programa, docente de varios de los programas de la academia, y sabemos ahí la calidad y vocación docente que tiene, así que sabemos que también va a ser una bonita instancia de aprendizaje. Gracias, Nicolás, por la presentación tan gratificante también. Bueno, darles la bienvenida a todos quienes se inscribieron e invitarles a participar. Si bien vamos a trabajar algunos aspectos un poco teóricos, la idea es que podamos compartir justamente aquella información que nosotros tenemos sobre los mitos y las verdades respecto de la enuresia y la encopresia, y revisar algunos conceptos, aclarar algunas confusiones que a veces esto puede tener. Entonces, yo sé de que en estas instancias algunos van viajando, van camino a la casa, pero invitar a aquellos que puedan encender su cámara que lo hagan. Se agradece poder ver algunas caras en medio de esta modalidad. Y también invitarlos a participar. La idea es que esto no sea un monólogo. Aquellos que tengan que hacer algún comentario, yo los invito a que lo hagan inmediatamente. De igual forma, al final vamos a tener algún espacio para rondas de preguntas, pero invitarlos principalmente a que participen. Entonces, voy a compartirles pantalla para que podamos partir con la presentación. Al principio. Para que nosotros podamos hablar específicamente sobre la enuresia y la encopresis y poder comenzar a desmitificar todo esto, es necesario que tengamos claridad en algunos conceptos, ¿ya? Para que nosotros podamos hablar de enuresis y encopresis, primero tenemos que haber ya pasado o estar en el proceso del control de esfínter. ¿Qué es el control de esfínter? Cuando nosotros hablamos de este periodo, es uno de los grandes hitos que se viven en la primera infancia, que tiene que ver con un proceso que, si bien es biológico porque va directamente relacionado con la madurez neurológica del niño, tiene muchas implicancias emocionales en su desarrollo psicológico, porque marca uno de los procesos más importantes en la autonomía del niño. Y es tan importante que muchas veces es determinante en la forma en que nosotros tenemos ciertos rasgos de personalidad en nuestra vida adulta. Cómo nosotros transitemos durante este periodo nos va a determinar también en nuestra forma y en nuestro comportar más visible en aspectos conductuales de nuestra vida adulta. Por lo tanto, trabajar el control de esfínter debiese hoy en día estar mucho más enfocado, con todos los conocimientos que tenemos, en respetar el ritmo de cada niño y cada niña. Y acá el rol que podamos tener los padres, las madres o cualquier educador o cuidador de este niño es fundamental, porque nos invita de alguna manera a centrarnos en las señales que va dando este niño o esta niña. Cuando nosotros hablamos de señales, tenemos que pensar en varios aspectos. Primero, la adquisición del lenguaje del niño. Su capacidad de reconocer ciertas emociones o ciertas sensaciones físicas y ser consciente de su proceso de control. El niño comienza a adquirir las nociones de controlar o expulsar. Así como coincide con la etapa, la habrán escuchado en alguna oportunidad, la etapa del no, cuando uno le dice, coma esto, no, vamos para acá, no, que en el fondo están como evaluando cuáles son los límites, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde yo tengo el control, coincide también con el control de esfínter en el fondo. Por lo tanto, no podemos trabajar el tema de la autonomía para ir al baño solos, olvidándonos de alguna manera de la adquisición del lenguaje.
Este proceso, de manera natural, se vive en los niños entre los 2 y los 3 años y medio, incluso hasta los 4 nosotros podríamos considerarlo como un periodo normal. Entonces, si eso es el control de esfínter, ¿qué es la enuresis? La enuresis o la incontinencia urinaria consiste en emitir repetidamente la orina de manera involuntaria durante el día o en la noche cuando están acostados. Y existen dos tipos. Entonces, el primer tipo, que tiene que ver con la enuresis primaria, es en aquella oportunidad donde el niño todavía no ha adquirido el tema del control de esfínter y está en ese proceso de adquisición y se ha alargado más de la cuenta. ¿Qué vamos a entender por más de la cuenta? El niño ya tiene más de 4 o 5 años y todavía no hay control de esfínter. Si el niño tiene 2 o 3 años, no podemos hablar de enuresis primaria porque lo vamos a entender como que está en un periodo normal en la adquisición del control de esfínter. Entonces, primera cosa importante, para poder diagnosticar enuresis, tiene que tener sobre los 4 años. O sobre los 5, ya dependiendo si es que existe algún tipo de comorbilidad que tiene que ver con que comparta algún otro diagnóstico psicológico o médico, que también lo vamos a revisar más adelante. Y tenemos la enuresis secundaria, que la vamos a entender cuando el niño en algún momento de su vida ya adquirió el control de esfínter. Estamos hablando de un periodo de 6 meses a 1 año en que la conducta haya estado adquirido y hubo un retroceso. Ese retroceso puede ser por muchas razones, ¿ya? Y ahí, dependiendo de la causa, es que nosotros vamos a tener la posibilidad de ver cuál es el tipo de tratamiento más adecuado. Vamos a revisar en algún momento cuáles son las causas más comunes para la enuresis y la encopresis. Cuando nosotros hablamos de encopresis, estamos hablando de la evacuación de heces de consistencia normal o anormal, ¿ya? De forma repetida, involuntaria o voluntaria, en lugares no apropiados para este propósito, incluida la ropa o en algún lugar, por ejemplo, en el living de la casa, en el colegio, en la locomoción colectiva, etc. Estamos hablando de un lugar que no sea el baño y que no se deba a que es causa médica. Y también existen los mismos dos tipos, que son la primaria y la secundaria. ¿Cuáles son las posibles causas psicofisiológicas en este proceso de la enuresis y la encopresis? Primero puede ser que el niño, estamos hablando de enuresis nocturna, esté dormido tan profundamente que no logre sentir que su vejiga está llena o identificar la necesidad para ir al baño. Ya está durmiendo muy profundo, entonces su cuerpo libera la orina, pero no se da cuenta. Por otra parte, puede ser que exista alguna relación con alguna alteración del sueño. Estoy hablando de terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo, que existe una gran relación entre estos dos trastornos. Alguna situación de estrés que esté viviendo el niño. ¿Qué cosas vamos a entender como situaciones estresantes para un niño? Cambio de casa, ingreso al jardín infantil, cambio de jardín infantil, por ejemplo, aquellos que están con alguna nana o cuidador en la casa, ya hay un cambio de cuidador, la llegada de algún hermanito o hermanita, la separación de los padres, alguna situación de duelo. Ya son situaciones estresantes para nuestros niños. Y problemas emocionales, ¿ya? Que también pueden responder a alguna reacción de adaptación con sobrecarga desde la emocionalidad. Y también es posible que exista alguna relación entre la enuresis, con la dificultad de despertarse, con el estreñimiento, ya que tiene que ver más con un proceso evacuativo, pero que también puede existir presentación simultánea de enuresis y encopresis. Pueden ir por separado también,
pero en algunos casos se pueden dar ambos trastornos de eliminación. Es importante hacerles una aclaración, chicos, que estos trastornos de la enuresis y la encopresis son trastornos de la eliminación. Tienen un diagnóstico psicopatológico, pero no significa necesariamente que es una enfermedad, ¿ya? Ahora vamos a comenzar a confirmar o desmentir algunas afirmaciones como esta. Se puede enseñar para que no moje la cama durante la noche. ¿Qué creen ustedes? Yo puedo enseñarle al niño a no mojar la cama durante la noche. No sé si alguno de los que está acá tiene hijos pequeños o ha trabajado con hijos pequeños y nos pueda compartir su experiencia. Abran micrófono o lo escriben por el chat. Me gustaría saber qué opinan o si lo han escuchado antes. Hola. Hola, Francisca. Sí, disculpa, ahí sí. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Yo no veo mi cámara. Yo creo que sí. Creo que sí se puede de alguna forma educar el que no se hagan pipí en la cama. Me pasó con mi hijo que lo despertaba en la noche. Ya. No le daba tanto líquido en la noche, no le daba su mamadera y en la noche lo levantaba como a las 2, 3 de la mañana, ponía la alarma y lo llevaba a hacer pipí. Y ahora él solito se está despertando, me pide solito, él se despierta como a la misma hora, como 2, 3 de la mañana, él se despierta y me pide ir al baño. Ya. Esa fue una estrategia que a ti te resultó. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? Tiene 3 años y medio y aprendió a regular esfínter como hace 6 meses atrás, más o menos. Ya. Bien. Gracias, Francisca. Gracias a ti. ¿Alguien más nos puede compartir su experiencia? Hola, ¿me puedes escuchar? Sí, la escucho. Mira, discúlpame que no encienda la cámara, es que estoy en un lugar que tiene muy poca luminosidad. Bueno, y aparte estoy muy poco presentable. No te preocupes. Sí, más allá de eso, quería comentarte que mi experiencia con mi hija, que ya es grande, fue que no. Como es algo madurativo, como mencionas tú, no, o sea, nuestra estrategia fue que tenía que haber un soporte como emocional a la base, pero ella efectivamente tuvo enuresis, ¿ya? Y el primaria y el despertarla en la noche y demás no era por lo menos para nosotros una buena estrategia porque interrumpía su ciclo natural de sueño, ¿ya? Y porque elevaba los niveles de estrés. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con un nefrólogo también y ella alrededor de los 6 años ya pudo regular muy bien el control de orina, ¿sí? Entonces, a la pregunta que hiciste, yo creo que no, que una, digamos que no sería como de lo más aconsejado o de lo más adecuado el despertaros en la noche. Yo creo que obedece más a una necesidad del cuidador más que a la necesidad del niño. Eso, gracias. Gracias. Mira, qué interesante, porque tenemos las dos visiones, justo salieron las dos primeras opiniones que eran contrarias, pero me parece muy importante porque nos permite evidenciar nuestra realidad como sociedad, culturalmente, y deja en evidencia hartas cosas que son las que vamos a trabajar. Primero, ¿se puede enseñar para que no moje la cama durante la noche? ¿Verdad? Mito. No se puede enseñar. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento, es un proceso de crear ciertas condiciones para ir escuchando también a nuestros niños y la razón es esta. La enuresis no es un tema de educación o de entrenamiento. Los niños no lo pueden controlar y se supera de manera natural.
Ojo que estoy hablando de la enuresis, ¿ya? Cuando ya ha pasado cierto periodo de edad para que nosotros hablemos de enuresis. Recuerden de que los primeros hasta los 3 años y medio, 4 años, nosotros lo vamos a considerar un periodo normal de control de esfínter. Lo que nos comentaba Francisca en su primera, la primera comentario que recibíamos, ella de 3 años y medio estábamos hablando de un proceso de control de esfínter. Y efectivamente, para algunos como estrategia, les resulta bien eso de despertar al niño durante la noche y llevarlo al baño para que no moje la cama. Pero no necesariamente eso responde a un control de esfínter, porque finalmente el niño no lo controla. Porque no es que se aguante hasta el otro día en la mañana, es que el niño despierta a evacuar su pipí porque la vejiga aún es pequeñita. Por eso nosotros estamos hablando de que es un proceso que debe ir acompañado, escuchando las señales tanto biológicas como psicológicas y madurativas, como bien decía Miriam en la segunda opinión. Por eso, cuando yo parto la presentación haciendo la diferencia entre el periodo de transición de control de esfínter y la enuresis. Cuando nosotros hablamos de enuresis, vamos a contextualizarnos, estamos hablando después de los 4 años, ¿ya? Ya sea primaria o secundaria, pero estamos hablando después de los 4 años. Por lo tanto, no tiene que ver con un entrenamiento, sino que generalmente va a responder a una necesidad de maduración, ya sea biológica o psicológica. Vamos al siguiente mito. O sea, no sabemos si es mito, la siguiente afirmación. Si yo busco soluciones para evitar que el niño no moje la cama, esta situación se va a prolongar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo le pongo sabanillas, si yo evito darle bebida en la noche, que no tome bebidas cola, si trato que el niño esté relajado, si yo no hago nada de eso, no estoy ni acortando ni disminuyendo el periodo. También es un mito, porque lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que las condiciones para ese niño, tanto fisiológicas como biológicas y ambientales, sean lo más, ¿cómo se dice?, confortantes, tranquilizadoras y contenedoras en este proceso. Cuando nosotros estamos en una fase de comenzar a observar o a concientizar, como decía alguien por el chat, preparar al niño para que vaya reconociendo ciertas señales, ciertas sensaciones cuando le dan ganas de hacer pipí o cuando tiene ganas de hacer caquita, en qué parte de su cuerpo siente esa sensación. Cuando el niño, por ejemplo, muchas veces nosotros como adultos nos adelantamos. Y por ejemplo, cuando el niño usa pañal, al principio, cuando es bebé o cuando tiene alrededor de 1 año y medio, el niño se hace pipí o caquita y no avisa. Ya algunos cuando comienzan a sentirse un poco incómodos, están recién entrando a la primera etapa de tomar conciencia que ellos tienen un pañal y que ellos son productores de algo. Y ese proceso de sentirse productor, aunque parezca un poco extraño aún, es súper determinante en su conformación de personalidad. Si yo, al sentirme productor de algo, aunque sea de caquita, mi familia o mi entorno me hace sentir mal, o yo me siento mal por no ser capaz de controlar eso que yo produzco, comienzo a coartarme, comienzo a aguantarme, y podemos estar dando pie a mucho control de no querer expulsar lo que estoy produciendo, y eso me puede llevar a un problema más médico que tendría que ver con el estreñimiento, ya con la culpa o con la vergüenza, si lo queremos ver desde el punto de vista psicológico. Por lo tanto, todas las soluciones que nosotros podamos buscar en este proceso va a ir generando un ambiente de tranquilidad en esta transición. Vamos a entender el control de esfínter como un proceso. Algunos te dicen, no, en 1 semana yo lo entreno y lo tengo listo. Algunos en meses, otros pueden tardar años. Pero acá no tiene que ver con la capacidad, comillas, y permítanme las comillas, del entrenador, sino que tiene que ver con el ritmo y la madurez del niño. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar principal atención. Quiero dejar en claro
que todas las estrategias en este proceso de transición para que el niño deje el pañal deben ser desde un estado de respeto y no de presión a ese niño. Hay niños que tienen la facilidad como que le sacan el pañal y al tiro comienzan a avisar o un par de veces se hacen pipí y ya reconocen que cuando sienten alguna sensación en su cuerpo es porque viene el pipí, entonces comienzan a avisar cuando ya están hechos o cuando están haciendo, y esas son señales en las que a nosotros nos va diciendo ahora es un buen momento, porque el niño ya está reconociendo sensaciones, sentimientos e incomodidades que podría estar produciéndole el pañal. Por eso el leer las señales es súper importante, y no solamente eso, sino que también reconocer el contexto. Si estamos en un periodo, por ejemplo, en que se viene un cambio de casa o que se viene un cambio de ciudad, que está por nacer un hermanito, no es el mejor periodo para comenzar a hacer el tema de transición o de entrenamiento, a menos que el niño haya mostrado señales de que está listo. Pero nosotros socialmente y culturalmente tendemos a los adultos poner el momento o decidir el momento en que es el más adecuado. Muchas veces yo he escuchado cuando dicen, ay, ahora que es verano, es súper buena temporada para que dejen los pañales. Y es una buena temporada porque no hace frío, porque no es tan complicado si el niño se moja, pero no estamos considerando en esa variable si el niño está preparado, ¿ya? Recompensar al niño si no se moja puede ayudar a acabar con esta situación. Ya, perfecto, no lo presiono, no lo reto si es que se hace pipí, pero cuando se aguante y amanezca seco, entonces lo voy a felicitar. ¿Podría ser eso una buena estrategia? Me olvido cuando no lo hace y premio cuando lo hace bien. ¿Qué opinan ustedes? Hola, de nuevo Miriam. Miriam. Mire, yo le comparto esto en función de la experiencia que tuve con mi hija, como les contaba. Yo creo que no, porque uno invisibiliza algo y invisibiliza, entre comillas, lo negativo en términos de que el niño no puede em, retener la Controlar. orina, ya, exacto, controlar, y refuerzo lo positivo, que sería cuando puede controlarlo. Quizás pienso yo que, o por lo menos lo que hice yo, no sé si fue lo más adecuado, es visibilizar ambas cosas, pero no desde el reto, desde el enojo, sino desde algo que está ocurriendo, ¿ya? Que está ocurriendo, que le está pasando, y que hay que esperar que el tiempo vaya pasando para que eso vaya de alguna manera encontrando el cauce esperado, ¿ya? Yo recuerdo que con mi hija lo que hacíamos, ella se sacó sola los pañales alrededor de los 3 años, ¿ya? Ella empezó en la noche. Uno iba en la mañana y ella se había sacado los pañales y los había dejado bajo la cama. No los quería usar más, pero no, igual no controlaba el esfínter en la noche. Entonces, bueno, pasamos por todo lo que tú dices, ¿no? Que la abuela te recomienda, que le pongas ¿cómo se llama esto? No sé, una toalla, que le pongas un plástico, que la recompenses con premio, y a mí eso no me hacía mucha lógica, ¿ya? Porque si yo le ofrecía un premio para que no se hiciera pipí, la sometía a ella a una presión por lo cual de algo que no podía controlar. Si ella obviamente iba a querer su premio, pero no iba a poder lograr obtenerlo porque naturalmente era algo que se le escapaba de su control. Entonces, en las mañanas, cuando ella se despertaba, oh mamá, me hice de nuevo pipí, ok, no hay problema, cambiémonos, ya, saquemos la sábana de la cama, saquemos el colchón, ya sucesivamente. Entonces, era como
no sé si la palabra es correcta, pero entre comillas, normalizar algo que estaba ocurriendo, ya que le estaba ocurriendo. Esto, de esa manera, digamos, nosotros fuimos abordándolo de a poco. Aparte, Jennifer, yo te dejo una pregunta de forma inmediata. Mi marido tuvo enuresis cuando era chico, y entiendo que ahí hay alguna correlación. Eso, muchas gracias. Ya, gracias Miriam por compartir tu experiencia. Miren, voy a leer algunas cosas del chat que son bien interesantes y las voy a complementar. Si nosotros solo nos vamos a sentar en la recompensa de cuando el niño lo logra, es un mito. No puedo solo recompensar cuando lo hace bien, porque efectivamente es lo que dice Miriam, cuando el niño no logre controlar el esfínter o no sea recompensado o no sea reconocido, va a llevar a sentir, a desarrollar el sentimiento de que hace algo mal cuando no es recompensado. Por eso, cuando nosotros nos centramos solo en la recompensa o solo en la sanción, por decirlo de alguna manera, no estamos contribuyendo a este proceso natural del niño. Me gustaría hacer énfasis en lo que decía Miriam, más que normalizar esto de que cuando se hace o no se hace, tiene que ver con naturalizar. No es normal hacerse en la cama, pero es natural que a ti te ocurra porque estás en un proceso de aprendizaje, en un proceso de adquirirlo y lo vas a adquirir, que tiene que ver con generar cierta confianza de que va por buen camino y que estas son cosas que pasan. Y efectivamente, considerar el proceso, ningún camino de aprendizaje es parejito. Siempre podemos encontrarnos con algunos eventos en que uno avanza 2, 3 semanas que aguantó, pero de repente tuvimos una micción nocturna, etc. Y no por eso significa que hayamos retrocedido todo lo avanzado. Y en eso también es importante. Por eso, para responder un poco, me parece que era Andrés quien escribió en el chat y también un colega anterior. Sí es bueno reconocer los logros y los avances, pero no invisibilizando cuando no lo logra, sino que el fondo es no penalizar cuando no lo logra, sino que contener. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en consulta cuando el niño presenta enuresis o encopresis, en sí mismo no es ni la enuresis ni la encopresis, porque sabemos que es un periodo que va a pasar. Al niño, el 15% de los niños, que es una información que va a salir más adelante, el 15% de los niños pasa esta etapa de manera espontánea, sin intervención ni médica ni psicológica. El resto, el otro porcentaje, tienen una mejoría, un muy buen pronóstico. El problema se presenta cuando hasta la adolescencia, por ejemplo, cuando hay un mal abordaje o cuando hay un mal abordaje familiar o un no tratamiento profesional, que podemos encontrarnos en algunos casos con adolescentes que tienen problemas de emisiones nocturnas porque no han recibido la contención profesional desde lo emocional, entendiendo de que esto no tiene que ver con un problema de conducta. La enuresis, la encopresis es una respuesta psicofisiológica a un malestar emocional, porque ya está descartado el tema médico, que es lo primero que nosotros debemos hacer. Antes de diagnosticar como enuresis o encopresis, ¿debo ir al pediatra? Claro que sí. Primero lo que yo tengo que descartar, que no haya un problema estructural, interno, quiero decir, ya que haya un problema inguinal, un problema de los esfínteres propiamente tal, algún problema en su vejiga o en sus riñones, algo médico que le impida hacer el control, yo lo tengo que descartar en primera instancia. Si esto estuviera respondiendo a algún tratamiento o algún efecto secundario de un medicamento, también no es lo mismo cuando es una enuresis primaria donde no hay nada médico que justifique el síntoma que está teniendo. Una vez descartado todo lo médico, ahí es donde nosotros comenzamos a identificar cuáles pueden ser las causas. Situaciones familiares, sociales,
No es mi especialidad, no trabajo en esa área, pero también es importante mencionarlo, que en algunos casos cuando niños están siendo víctimas de algún tipo de abuso o maltrato, pueden presentar síntomas de enuresis como una forma eh, de hacer notar de alguna manera su malestar emocional, y eso es muy reactivo. Por lo tanto, tenemos que descartar lo médico e identificar las causas psicológicas para poder hacer un muy buen tratamiento. Existen distintas formas de abordarlo. Lo podemos abordar desde un proceso más cognitivo-conductual, un proceso desde una terapia más sistémica breve, desde un abordaje más relacional familiar, etcétera. O sea, existen múltiples formas de intervenirlo, todos con muy buenos pronósticos, pero insisto que va a depender de cuál es la causa. ¿Se debería levantar al niño en la noche para poder ir al baño? Que era lo que nos comentaba Francisca recién. Puede ser. Si lo que yo quiero es que mi hijo no se moje, que comience a controlar, que va generando de alguna manera una especie de entrenamiento, porque decía recién Francisca que incluso ahora su hijo despierta solito más o menos a esa hora y va al baño súper bien, si sigue durmiendo y recupera su sueño, impecable. Pero siempre es mejor cuando el niño es capaz de dormir la noche de corrido. Priorizar que tenga un sueño efectivamente reparador es muy importante. Que el niño pueda descansar no solamente le va a ayudar a que tenga un muy buen desarrollo, tanto cognitivo como físico, sino que también va muy relacionado con la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, priorizar el control de esfínter por sobre un buen descanso, yo hago el llamado a reconsiderarlo. Eh, Hay veces en que los niños las primeras veces despiertan en la madrugada y en la medida en que ellos van creciendo y su talla y su peso también va aumentando el tamaño de su vejiga, entonces pueden alcanzar a dormir toda la noche, entendiendo también de que en la noche debiese bajar la producción de orina. Por lo tanto, es importante que se vayan a acostar con la vejiga vacía para que durante la noche puedan dar, como quien dice, el ciclo de sueño-vigilia completo. No es una mala estrategia cuando están en un proceso de generar ciertas herramientas para la autonomía, pero insisto que siempre es mejor priorizar el descanso del niño. Ahora, si el niño, como les comentaba en algún momento, el niño o la niña tiene de base o viene acompañado de algún trastorno del sueño, insomnio crónico, hipersomnia, pesadillas, sonambulismo, yo no recomendaría hacer el proceso de despertarlo en la noche. Eh, Menos en esos casos que les acabo de mencionar. Si es una estrategia por eso acá yo insisto en que hay que conocer y respetar las señales de cada niño. Hay veces en que los niños despiertan solo para ir al baño en la madrugada, bueno, entonces lo llevamos y lo acompañamos. Pero si el niño tiene la capacidad de pasar la noche de corrido, durmiendo, eh, hay veces hay que ver hasta dónde se está desarrollando su contención de orina. Si yo lo acostumbro a ir, por ejemplo, cada 1 hora al baño o cada 2 horas al baño y entreno su vejiga de esa manera, el niño nunca va a poder, en su etapa más grande, más de adulto, eh, controlar el esfínter de manera correcta, porque va a tener poco, como, perdonando la expresión más cotidiana, pero va a tener poco aguante porque en el momento en que el niño debió haber adquirido el proceso de contener la orina, nunca pudo, porque a cada rato lo hacían desocuparla cada 1 hora. Entonces, esa habilidad tampoco la va a alcanzar a desarrollar. Tenemos que ir conociendo y ayudándole a nuestros niños a reconocer sus propios sentimientos y sensaciones en relación al pipí. Mientras más me demoro en sacar el pañal, más tiempo tardará en ir al baño solo.
Mito. ¿Qué pasa? Si yo saco el pañal al año y medio, a los 2 años, etcétera, sin haber prestado atención a las señales del niño, lo que puedo hacer es generar un nivel de presión en el niño, que no es lo que necesitamos como un espacio contenedor y respetuoso. El pañal no se quita. Por eso es importante ir escuchando, observando cuáles son las señales de ese niño o niña para que lo pueda dejar. No significa que yo no le quite el pañal, no significa que no lo voy a ayudar, no significa que no lo voy a llevar a un baño, que no le voy a mostrar dónde se sienta para hacer pipí, cómo debe sentarse, cómo debe limpiarse. Hay que socializarlo en el proceso de hacer pipí. Es un proceso social, cultural, que va en relación a su edad también. Entendemos también la autonomía que deben generar en algunos casos cuando ya comienzan a ir al jardín, ven a otros compañeritos y pares que también ya no usan pañal, etc. Y los niños son muy de observar y de regularse en relación al entorno en el que están. Por lo tanto, asumir que por el hecho de que yo le quité el pañal, el niño va a controlar el esfínter en 1 o 2 semanas, es un error que podemos cometer nosotros los adultos. ¿Ya? Según lo que hemos conversado, ¿cuándo creen ustedes que es una buena edad para comenzar a preparar al niño o niña para que deje el pañal? Estoy hablando de edad cronológica. No hay una edad específica, dice Luz. Depende de las señales del niño. Hay niños que tienen meses de edad, antes de cumplir 1 año, y que cuando la mamá los está mudando, hacen arcadas porque no soportan el olor de su caquita. Entonces, es una señal de que ellos ya el pañal ya reconoce antes del año o al año, ya reconoce que hay cosas que produce que no les son agradables. Y esa podría ser una señal. O cuando se hacen pipí y ellos mismos se andan tocando el pañal y les molestan y se tiran la ropa. Entonces, generalmente esto va acompañado o muy acompañado con la adquisición del lenguaje, porque es la forma en que el niño tiene para avisar. Quiero pipí, o me hice pipí, estoy sucio, baño, caca, etc. Cuando comienza la adquisición del lenguaje y cuando comienza a molestarle el tema del pañal. Muchas veces me ha pasado que algunos papás consultan que, pucha, mi hijo no quiere dejar los pañales o no hay cómo sacarle los pañales. Y yo les pregunto, ¿y el niño habla? Con señas, con gestos. Es que sí, pero yo nomás le entiendo. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con su madurez. Y significa que nos estamos adelantando un poco en el proceso y que no estamos escuchando las señales de ese niño. Sí, Camila nos pregunta si los niños TEA, que justo me parece que viene en esta diapositiva, o si tienen que ver con otros trastornos del lenguaje o otros trastornos del espectro. Sí, existe una relación entre los chicos en condición TEA o cualquier otro tipo de trastornos relacionados con la adquisición del lenguaje o con discapacidades cognitivas. En algunos casos podría presentarse acompañados de otros trastornos, pero lo voy a explicar en la diapositiva siguiente. Primero, entender que nosotros, los adultos, somos facilitadores. Somos quienes les entregamos herramientas
prácticas como mostrarle una pelela, un pisito, un alzador, una de estas como argollas que son adaptadores. Somos facilitadores del proceso, de mostrarlos, de educarlos, de acompañarlos, de crear un ambiente de confianza en que el niño no se sienta asustado o que no se sienta avergonzado cuando puede o cuando no puede. Cuando a veces se les hace un reconocimiento por sus logros, no podemos obviar la naturalización, ojo que estoy hablando de naturalización y no normalización, la naturalización de cuando no lo logra, ¿ya? Si solo nos encargamos de recompensar, podría sentirse mal cuando no lo hace. Entonces tenemos que, sí, reconocer el logro, pero no hacerlo sentir mal cuando no lo logra. Por otro lado, también es importante recordar que los niños y niñas con necesidades especiales podrían demorar más tiempo en controlar el esfínter, por eso necesitan mayor ayuda de padres y todo el apoyo de las personas que trabajen con ellos, y en algunos casos elementos especiales. En algún momento trabajé, ya no lo hago, pero en algún momento trabajé el tema de control de esfínter a través de pictogramas, ¿ya? Donde era un chico que tenía TEA, autismo propiamente, y él tenía 5 años y medio, casi 6, y no controlaba esfínter. Y comenzamos a hacer a través de imágenes un proceso de reconocimiento de sensaciones y de rutinas para que él dentro de su estructura pudiera entender qué era lo que le estaba pasando y cómo debía reaccionar frente a eso que le pasaba. Dónde debía ir, qué debía hacer, cómo debía sentarse, cómo debía vestirse, cómo debía limpiarse. Y todo lo íbamos haciendo a través de ciertas imágenes. Y fue un proceso, la verdad es que bastante reconfortante, tanto como para los padres como para el niño, porque hay un tema de autoestima súper importante que va atravesando a los niños cuando son conscientes de su no control de esfínter. Que ya a cierta edad podemos nosotros comenzar a hablar, como les decía, de enuresis o encopresis. El niño o niña se hace en la ropa para manipular. Ese podría ser otro mito. Si la micción o la evacuación se hace de manera voluntaria, entonces no estaríamos hablando de enuresis y encopresis. Porque recuerden que por definición la enuresis y la encopresis son involuntarias, ¿ya? En el caso de la voluntariedad en el proceso, nosotros podríamos estar hablando de otro diagnóstico relacionado que tendría que ir más por el área de los trastornos de conducta, que podría ser un trastorno de conducta disruptiva o un trastorno negativista desafiante. En algunos casos ya más grandes, más graves, podríamos estar hablando de un trastorno disocial también. Pero es importante hacer el diagnóstico diferencial. De todas maneras, si que esa fuera la causa debido a un problema de conducta, de igual forma existe tratamiento y tienen un buen pronóstico. Pero es importante hacer esa salvedad. Si el niño lo hace de manera voluntaria, si el niño lo hace de manera voluntaria, entonces ya no sería enuresis y encopresis. Si el niño dice, no, es que el niño lo hace para llamar la atención. A ver, no, ¿cómo lo podemos decir? No demonicemos el llamar la atención como algo que no valiera la pena, ¿ya? Hay veces en que el niño puede estar haciendo pipí o haciendo caquita de manera involuntaria porque lo está pasando mal y porque es una forma de pedir ayuda porque no tienen la capacidad de verbalizarlo. Ellos saben que lo único que pueden controlar de su cuerpo es como la evacuación o el control, la retención. Entonces, es una forma de comunicación que ellos tienen también. ¿Y qué sucede con los niños que se aguantan las ganas y se niegan a sentarse? Ya. Importante. Dependiendo de que si estamos hablando de enuresis o de encopresis,
¿ya? Si es que se aguanta el hacer pipí, en algún momento esto va a reventar y le va a salir de manera involuntaria el pipí, ¿ya? Ahora, si lo que estamos hablando es de aguantarse las heces, ahí nosotros corremos un riesgo, por decirlo de alguna manera más complejo, porque las heces tienden a secarse y les provoca una especie de tapón, en el fondo, y viene acompañado de estreñimiento. Y esto se va transformando como en un círculo vicioso porque se aguantan el hacer caquita. Como se aguantan, eso se endurece. Entonces, cuando van, les duele. Entonces se va transformando en un proceso complejo, doloroso, en algunos casos traumático, porque le temen a la taza del baño, le temen a la pelela, y eso tiene que ver porque el proceso de acercamiento o de familiarización puede que no haya sido en el momento en que el niño lo requería, o puede porque haya sido una experiencia desagradable para él. Entonces, tenemos que entender y ayudarlo y acompañarlo, que en algunos casos el tema de la encopresis requiere de mayor acompañamiento médico. Aunque la causa sea psicológica, las consecuencias que tiene el aguantarse las caquitas son médicas, ¿ya? Entonces, si la causa es netamente médica, el tratamiento médico exclusivamente puede ser suficiente. Pero si la causa es netamente psicológica, las consecuencias de igual manera son médicas. Por lo tanto, necesitamos trabajar en conjunto. El tema del uso de laxantes, de enema y todo eso, tiene que ser desde el trabajo consciente y acompañado con el niño. Explicar los procesos de manera simple, con un lenguaje simple, que ellos sepan lo que está pasando, por qué está pasando, cómo podemos evitarlo, y de alguna manera es devolverles el poder que sienten que no tienen. Nosotros tenemos que transformar a nuestros niños en seres creadores y poderosos, que ellos reconozcan que tienen el poder en esto, porque hasta acá no lo han podido controlar, entonces su autoestima está súper dañada. Y si yo lo reto o lo culpo o lo dejo en vergüenza, esto va empeorando. Entonces, cuando un niño se aguanta o se niega de sentarse, el presionarlo y el generar esta obligación impuesta desde afuera puede transformarlo en un proceso mucho más traumático para el niño, mucho más complejo. Por eso, como adultos debemos necesariamente mantener la calma. Yo sé que en un momento de tensión y de estrés, el que todos estamos viviendo puede parecer complejo, pero nosotros somos los adultos y es nuestra responsabilidad contener a ese niño. Sí, Marcela, respondiendo a tu pregunta, si existe alguna relación de enuresis y encopresis con posible abuso sexual. Sí, existe relación. Puede ser uno de los síntomas que da aviso frente a esta situación en que puede estar viviendo, pero quiero ser muy responsable en aclarar que no todos los niños que han sido abusados van a presentar síntomas de enuresis o encopresis, ni tampoco quiero decir que todos los niños que presenten enuresis o encopresis es porque han sido abusados, ¿ya? A no es a B, ni B es a A de manera obligatoria. Si existe la relación, puede darse y hay que evaluarla, ¿ya? Si han presentado muchos casos como síntomas, ¿ya? También existe la relación entre el bullying y la encopresis, porque entendamos que el bullying genera una situación muy estresante de mucho daño emocional. Y una de las formas en que se va manifestando esta condición emocional es a través del control o descontrol de nuestras heces. Y el problema, perdón, que recién justo estábamos hablando del estreñimiento y no terminé la idea. El tema de cuando se aguantan el hacer caquita mucho tiempo, puede venir el tema de hacer encopresis por rebosamiento, que le llamamos nosotros, y que es como que llega un momento en que el intestino ya se llena tanto de caquita que no tiene cómo ser contenido y explota. Entonces a veces pasan niños que están muchos días sin evacuar y de repente cuando evacúan es como que viene todo. Y eso es muy
humillante en algunos casos. Ellos lo viven así, desde la culpa, desde la vergüenza, desde la humillación. Por eso el hacer el acompañamiento médico y una alimentación adecuada también les ayuda a que sus heces estén más blanditas y no sea un proceso doloroso para ellos. Ahora, Camila comenta de que a veces los niños más pequeños igual se pueden aguantar más el pipí por el juego. Y eso les va a pasar mucho, que va a estar tan entretenido el juego o tan entretenido lo que están viendo que no van a avisar el pipí. Probablemente ya hasta el final dicen pipí, 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 y es porque ya se están haciendo. Pero ahí nosotros no podemos hablar de enuresis si es pequeño, porque es parte de su proceso de reconocer, del autocontrol, de la autonomía. Recuerden que para que hablemos de enuresis tiene que ser después de los 4 años. Y en el caso de la encopresis después de los 5. Y no porque se hizo una vez, sino que porque se hace 1 o 2 veces al día durante 3 meses. O sea, de ahí recién en adelante. Ahora, si el niño se está haciendo una vez a la semana, tampoco podemos decir, no, no cumple con el criterio diagnóstico para la enuresis. No, pero es un síntoma que requiere de atención clínica igual. Entonces, yo invito a observar las señales de nuestros niños, cuando se hacen, cuando no se hacen, qué pasó ese día, qué rutina tuvo, con quién estuvo, qué comió, cuánto bebió, etc. ¿Ya? Hacer un seguimiento es importante. Tengo una paciente de 6 años que se hace pipí involuntariamente antes de las sesiones o en casa ocasionalmente. Claro, ahora, si es una paciente, es importante entender por qué está en consulta. ¿Ya? ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Qué relación podría existir entre el motivo de consulta o el tema que están trabajando en consulta de manera directa, o tal vez tiene que ver con un motivo de consulta más bien latente, que no es el manifiesto que a ti te planteó la mamá o la niña propiamente tal, sino que puede ser por algo como que aún no ha sido develado, ¿ya? Y que puede estar generándole también ansiedad o estrés, nerviosismo, el hecho de tener que ir a sesión, porque algo van a hablar de ella, algo que tal vez a ella le incomoda o le hace sentir mal, y en su nerviosismo o en su ansiedad, por decirlo así, no logra aguantarse el pipí. Entonces, yo creo que podrían considerarlo y ver si existe relación entre ese evento con el motivo de consulta. Si es que no hay relación, evaluar que se pueda deber a un motivo de consulta latente que no te han dicho aún. ¿Ya? Claro, o sea, que ahora la niña va de manera voluntaria o llegó a la psicóloga casi como la segunda o tercera inspectoría, es la primera vez que va al psicólogo, eres la primera, o llegaron a ti después de haber pasado por muchos. eh, ya, ella llegó. Entonces, existe la necesidad de comunicar algo. Y yo creo que es un tremendo desafío para ti generar ese espacio para que ella logre verbalizar aquello que está somatizando, que es el pipí. O el no control del pipí, para decirlo de otra manera. Si ella pidió voluntariamente ir y cuando tiene que ir le ocurre este evento, es porque no tiene que ver con un auto boicot, ¿ya? Sino que tiene que ver como con esto de querer manifestar y todavía no poder verbalizarlo. A lo mejor trabajar con ella desde otra estrategia que no sea la comunicación, sino que la bandeja de arena, o trabajar la hora de juego diagnóstica, algo que no la obligue a hablar, sino que a hacer, ¿ya? Esa es mi sugerencia. Entonces, vamos a la siguiente. ¿La enuresis es una enfermedad seria? Yo les diría que de ninguna manera la enuresis es una enfermedad seria. Les decía que el 15% tiene solución de manera espontánea. El tiempo de tratamiento es relativo en cada niño y va a depender del niño, de la familia, de la causa.
Y también el 2%, como les decía, de los adolescentes podría presentar estos síntomas si es que no es tratado a tiempo. Y eso también en términos sociales y de vinculación con otras personas también los aísla mucho y puede generar algunos cuadros de depresión. Las mayores consecuencias se deben a un mal abordaje de la situación o a un no tratamiento, ¿ya? Consecuencias que va a tener la enuresis o la encopresis, el principal y el más importante, diría yo, que tiene que ver con problemas de autoestima. Porque ellos tienden a compararse y a ver y a reconocer que es algo que les ocurre a ellos y no a todos sus compañeros, ¿ya? Y como generalmente una de las enuresis que más tarda en quitarse es la nocturna, y ellos no saben qué les pasa al resto de sus compañeros, piensan que son solo ellos los del problema. Por eso hacer el acompañamiento como papás, naturalizando la situación y no culpabilizándolo y conteniéndolo, es súper importante. Los principales problemas, como les decía, no es la enuresis y la encopresis, es qué les pasa a ellos en términos emocionales cuando no reciben la contención adecuada. Esto puede generar una gran dependencia hacia alguno de los progenitores. Por supuesto que se van a restar de algunas actividades sociales porque no van a querer salir, porque no van a querer que nadie los vea, porque no se van a querer quedar a dormir, por ejemplo, en una pijamada en la casa de un compañero o compañera, o no van a querer que nadie de sus compañeros, primos o amigos vayan a casa, etc. Puede aumentar el sentimiento de sumisión, de vergüenza o culpa, incluso puede generar inestabilidad en el sueño, porque puede que el niño se sienta tan culposo por hacerse pipí que duerme, como decimos nosotros, como livianito, ¿ya? No se permite un sueño reparador, sino que está pendiente de no hacerse pipí, de que se tiene que levantar de ir al baño, para no mojar la cama. Entonces puede traer inestabilidad en el sueño. Y por supuesto que puede aumentar las tensiones familiares. Insisto, no existe una única forma de hacer un acompañamiento a nuestros niños. Lo único que existe es, como estándar, es que nosotros respetemos los ritmos de cada niño. Por eso yo no me atrevería a darles una receta universal para aplicarles y decir ya, a los 2 años a todos nuestros niños los vamos a empezar a llevar a las 8 de la mañana al baño. ¿Por qué no? Hay niños que a esas horas ya llevan 2 horas despierta, y hay otros en que les quedan todavía 2 horas de sueño. Entonces, respetar las señales de cada uno, cuánta capacidad tiene su vejiga de aguantar el pipí, cuánto les molesta o les incomoda el pañal una vez que se hayan hecho, cuántas palabras dice, cuántas horas duerme, con quién se queda, o sea, todas esas señales, nuestro contexto, nosotros lo tenemos que considerar al momento de hacer esta transición. Transición que debiese comenzar por las señales del niño y no por los tiempos que decidimos los adultos. En síntesis, entonces, control de esfínter, enuresis y encopresis no pueden ser usados como sinónimos, ni tampoco son un continuo, ¿ya? Debemos generar espacios de familiarización con el proceso biológico, cultural, social y emocional. ¿Por qué hablo de biológico, cultural y social? Porque nuestra sociedad y nuestros ritos para ir al baño en Occidente y en Oriente son distintas. Muchos estudios indican de que es mucho más frecuente la enuresis en las culturas más bien de tipo oriental, pero que es mucho más común en varones que en mujeres, ¿ya? Sobre todo la encopresis. Es más común en varones, o sea, claro, en varones. Esos chiquillos. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Aló, buenas tardes. Hola, Joana. Hola. Mira, después de escuchar todo, bueno, yo soy educadora de párvulos y todo esto me hace mucho ruido con las salas comunes.
¿ya? Porque las salas cuna se dividen, sala cuna menor de 0 o de los 3 meses hasta el año y después del año a los 2 años. Y en ese periodo de la sala cuna mayor está el periodo de control de esfínter, cosa que a mí nunca me ha agradado, incluso los horarios de siesta tampoco, porque no todos somos iguales, no todos tenemos que dormir a las 3 de la tarde, no todos tenemos, como tú dices, para el control de esfínter, es de acuerdo a los niños, de acuerdo al lenguaje, ¿cierto? Entonces eso me preocupa. Yo creo que este curso también debería ser exigido, deberían darlo obligatoriamente a las salas cuna y a los jardines, porque, claro, esto no va a ser obviamente con maldad, ¿cierto? Pero están como capacitadas o casi como entrenadas las educadoras y las asistentes para que los niños cuando entran al nivel medio, que es a los 2 años y medio, de acuerdo a la edad que ellos tengan en marzo, ya controlen esfínter, porque se supone que en ese nivel no deberían usar pañales y no deberían hacerse pipí, ni menos caquita. Entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué deberíamos hacer? Necesitamos capacitación urgente. Joana, mira, es bien curioso y con tu pregunta aprovecho de responderle a Andrés. En estos momentos, Andrés, yo no tengo disponible como para poderle subir un artículo sobre eh, evidencias científicas o investigaciones en relación a presionar o apurar el proceso del control de esfínter, pero sé que la página del Ministerio de Salud, me parece, que hay varias investigaciones en relación a la enuresis y a la encopresis, pero mucho desde un punto de vista médico, ¿ya? Y yo creo que ahí, en ese sentido, los psicólogos debemos sistematizar mucho más estas investigaciones porque la evidencia empírica, en el fondo, del quehacer va demostrando y va respaldando, como dice Joana, que todos los niños tienen un proceso distinto en su rutina. Ahora, yo tengo entendido de que los jardines no te pueden no admitir en un curso porque usa el niño pañal o no. O sea, como que ya no te pueden no inscribir, tienen la obligación de inscribir. El Sí, problema no es ahí. El problema es cuando vienen de bebé y tienen la continuidad dentro del mismo jardín, porque tiene que exacto. adaptarse a ciertos programas que va teniendo por nivel. Y efectivamente es una contradicción, Joana. Y es una contradicción lo que tú dices respecto de las capacitaciones. O sea, imagínate a una tía que, no sé, tendrán 15 niños por sala, donde todos tienen un ritmo distinto, donde algunos van solos hace rato al baño, otros van solos pero no saben limpiarse, otros quieren ir solos pero no saben todavía, etc. Y esto tiene que ver con la necesidad de unificarlo todo, de simplificarlo todo. Eh, Como decía en algún momento, no recuerdo quién, me parece que Miriam, pero no estoy segura, que eso responde a una visión súper adultocentrista. A nosotros como adultos nos es cómodo, como tías, que todos los niños controlen esfínter no sé, en mayo ya empezamos el control de esfínter, porque de aquí a diciembre ninguno tiene que usar pañal. Pero Exacto. eso es por un tema de practicidad para la persona adulta, no respeta la necesidad del niño. Y eso tiene que ver mucho con la nueva visión que se está tratando de incorporar, pero tenemos que entender de que es una lucha cultural que va a tomar harto tiempo, que tiene que ver con las escuelas respetuosas, con los procesos respetuosos de crianza, de sacarnos esta visión como el adulto es el que decide y solo el adulto sabe lo que es mejor para ese niño, sin nunca haberle preguntado nada a ese niño. Por fin estamos reconociendo la necesidad de, de escuchar lo que ellos nos tengan que decir. Y como dice Valesca, estamos en una sociedad que fomenta mucho la autonomía, pero no solo la autonomía, sino que la competencia. Entonces, oye, tu compañerito ya se sacó el pañal y tú, ¿por qué no todavía no te lo sacáis? Ay, no es que estés más flojo. Y comenzamos muchas veces
sin darnos cuenta, con un descalificativo hacia la persona o hacia el niño por no haber adquirido cierta conducta. Entonces, incluso a veces hacemos, no lo puse, pero me recordé de otro mito, que tiene que ver con que no es que las mujeres dejan los pañales más rápido y los hombres son más flojos. Sí, Porque la mujer habla primero y el hombre es como que le cuesta más adquirir el lenguaje. Y eso también tiene que ver porque a la mujer o la forma en que es criada de alguna manera apunta mucho más hacia esa competitividad, hacia esa autonomía, hacia el cuidado del propio cuerpo también, de que no te vean, que no te toquen. Entonces, mientras más rápido aprende a hacer todo sola, mejor, porque se evita problemas, se evita que alguien la toque, que la limpie, que la vea, etc. En cambio, pareciera haber cierto relajo cuando es varón. Ahora, sin ir más lejos, lo que comentaba Joana, muchas veces estos jardines infantiles y todo funcionan en un horario, perdón, muy estándar. Recuerdo el caso de una pequeñita que sufría de insomnio crónico. Por fin, los papás con tratamiento y todo lograron quitarle el insomnio crónico y comenzó a ir al jardín. Y en el jardín tenía siesta de 1 hora, lo que significaba que todo el proceso de su hora de dormir y de su rutina para que no tuviera insomnio se perdió. Y por más que se les pedía, por ejemplo, a las tías que no le hicieran dormir en esa hora, la respuesta era, es que esa es nuestra hora de colación. Entonces la niña no podía quedar sola y qué mejor que obligarla a dormirse. Y eso tiene que ver con lo no respetuoso del niño y la necesidad. Entonces, sí, concuerdo contigo que se requiere una cierta capacitación o cierta actualización de la importancia del respeto hacia las necesidades y las señales del propio niño. No podemos estandarizarlo todo el tiempo, porque no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Algo y que es muy válido que en algún momento alguien diga, ¿sabe qué, profe? No estoy de acuerdo con esto. Mi experiencia es contraria o yo lo viví así. Y de eso se trata, que podamos abrir el debate. Hola, Hola, Kersa. Mira, yo tengo un bebé que va a cumplir 3 años ahora el otro mes y yo estaba escuchando tu charla y sí encuentro de que es verdad que cada niño tiene su tiempo. Lo que hicimos nosotros acá en casa fue con el método Montessori que él aprendiera a ir al baño, pero nunca lo obligamos, sino que dejábamos que él nos acompañara al baño, le cambiábamos el pañal en el baño para que él entendiera que en el baño era donde él tenía que hacer pipí y caquita, le explicábamos. Y llegó un día solo en la mañana que se sacó el pañal y fue al baño y hizo pipí. Sin necesidad de que nosotros lo obligáramos, que estuviéramos pendientes de él. De hecho, nosotros le habíamos comprado una vacinica bien bonita que la teníamos guardada, jamás la usó porque él empezó a ir al baño, igual que como veía al papá, después se empezó a sentar para hacer caquita y él mismo dice caca, pipí, y todo lo como que lo aprendió viendo y en su tiempo y no hemos tenido ningún problema. En las noches yo igual le pongo pañalcito por si acaso, pero hay días que no se hace pipí ni nada, él se despierta, se saca el pañal y se va a hacer al baño. Entonces, es cierto eso de que hay que respetar los tiempos de los niños porque no todos hablan o no todos van a ir al baño a la misma edad. Y lo otro, gracias, Kersa. Y lo otro que, rescatando lo que tú comentas de que se dio el proceso de manera natural, muchas veces yo he escuchado a papás que dicen, ay, no, qué lata, se me viene el proceso de control de esfínter. Y lo sufren y lo padecen, porque de verdad que es un proceso complejo, porque lo estamos haciendo a destiempo. Entonces, tiene que ser un proceso disfrutado. Entendamos de que es un hito súper importante para los niños y eso tiene que ver con que si el sufrimiento es para el niño, ¿cuánto más para los padres? O sea, si estamos en esa postura de decir, ay no, qué lata, este mes comienzo control de esfínter, entonces mejor no lo hagan, porque no es momento para ti, como padre o cuidador, ni para ese niño.
no tiene, como decía Kersa, se dio de manera natural, sin ningún sufrimiento, sin ningún reto, sin ningún castigo, etc. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de respetar y escuchar señales. ¿Y qué pasa si se demora y tiene 3 años o tiene 3 años y medio? Eh, no sé, les voy a contar una infidencia, pero cuando nació mi primer hijo, a mí todos me decían que a los 2 años yo tenía que quitarle los pañales porque si no se me iba a ir mucha plata en pañales. Ese era el argumento, ¿no? Tenéis que sacarle los pañales lo antes posible porque son muy caros. Y mi hijo se demoró mucho en hablar, no hablaba, que incluso en algún momento nosotros nos preocupábamos de su no adquisición del lenguaje, menos iba a poder controlar el tema de esfínter. Y sí fue un proceso mucho más largo de lo que toda la familia me decía que debía ser, pero tiene que ver con justamente vivir estos procesos de manera natural y acompañándolo para no generar ciertas frustraciones en los niños. En eso tenemos que cuidar. Muchas veces las salas cunas, dice Valesca, se les solicita a los padres que trabajen el control de esfínter porque así ellos lo tienen determinado por tramo de edad. Y eso, al comunicarlo a los padres, les genera, perdón, les genera hasta conflictos familiares, exactamente. Porque eso va tensionando el ambiente, empeora todo y es un círculo súper complejo porque que los niños tengan que tener controlado el esfínter antes de los 4 genera una presión familiar por cumplir ciertas expectativas y porque finalmente uno se asusta. Muchas veces cuando tiene hijos y estaban yendo por primera vez al jardín, casi como que lo que dice la tía queda muy impuesto, que es un poco lo que comenta Joana también, o sea, algo pasa, algo estamos haciendo mal, pero qué bueno que se den estas instancias para poder tomar conciencia de que algo tiene que ir cambiando. El tema de las políticas de los colegios y los jardines infantiles, a ver, tratando de justificar de alguna manera el por qué ocurren estas cosas. Porque es importante, y acá yo no quiero que se entienda con esto de que vamos a dejar que el niño eternamente esté con pañal hasta que lo quiera, no. El proceso de acompañar en este desarrollo de ciertas autonomías o ciertas independencias es porque va generando en el niño la capacidad de controlar y de autorregularse, que es importante. La capacidad de confianza, de autonomía, de iniciativa, de controlar y de expulsar son determinantes en la formación de su personalidad. Y por eso nosotros somos facilitadores para que adquieran esas habilidades. No somos entrenadores de control de esfínter. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Que controle esfínter o que sea un niño feliz con autoestima? Por consecuencia de sentirse capaz de controlar, de crear, como les decía yo, de producir, de controlar, es que se va a ir sintiendo bien, se va a ir sintiendo confiado, no va a sentir culpa cuando no le resulte y vamos a generar niños sanos. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que controle el esfínter o que sea autónomo o que sea feliz? ¿Ya? Yo apuesto por los niños felices y por consecuencia va a controlar el esfínter, se va a desarrollar en su mejor socialmente, va a adquirir un buen lenguaje, una buena confianza para explorar el mundo, no desde el miedo, no desde la culpa, sino que desde la autonomía, pero una sana autonomía, no una autonomía rebelde de no te quiero más, tú no, o a veces esas rebeldías que tienen en esta edad, pero es porque están viviendo ese proceso, ¿ya? Alguien me habló acá. ¿Cómo afrontar como padres cuando la encopresis se da a los 11 años? Si es que la aparición es a los 11 años, ya, a ver, dos preguntas tengo. Voy a partir por la que está escrita primera en el chat, que dice que yo les comentaba el tema del enfoque familiar sistémico para poder ver cuál era más efectiva. A ver, les comenté el enfoque familiar sistémico, donde la intervención no se hace solo en el niño como paciente, sino que se abordan estrategias a nivel familiar para poder entender cuál es el contexto, la estructura familiar, la dinámica familiar y qué rol
cumple cada uno de los integrantes dentro de esa familia, e incluso qué rol está cumpliendo ese síntoma dentro de la familia. Hay veces en que nosotros hablamos del niño síntoma, que es el niño que está de alguna manera reaccionando o recepcionando todo lo familiar y como no logra procesarlo o verbalizarlo, lo expulsa a través de sus heces o de su pipí, ¿ya? Entonces, cuando hacemos el enfoque desde un enfoque sistémico, se aborda todo, poder entender los contextos de cada uno de los elementos de esta familia, ver cuáles son las dinámicas y desde ahí plantear una hipótesis sistémica donde cada uno de los elementos aporta desde, desde ideas o desde funciones para la eliminación o el enfrentamiento de este síntoma o de las causas que estén provocando estos síntomas, ¿ya? También podemos trabajar un enfoque mucho más cognitivo-conductual que tiene que ver, que es mucho más, que tiene que ver más como con una especie de entregar herramientas de afrontamiento y estrategias para la autonomía en el control de esfínter. Pero ahí convengamos que estamos hablando de un proceso más de control de esfínter, más que de enuresis o encopresis. Por eso siempre voy al tema de cuál es la causa. Y depende de la causa, es la que nosotros vamos a poder saber cuál es más efectiva. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la psicoterapia breve, estamos hablando de plantear específicamente un objetivo o dos objetivos que se tienen que trabajar estratégicamente en un margen de no más de 7 u 8 sesiones, ¿ya? Pero ahí, si es un problema muy complejo, claramente no podemos hacer psicoterapia breve, ¿ya? Por eso no existe una específica. Y lo otro que me estaba preguntando Soledad, no sé si a Jorge le habrá quedado clara la respuesta, si no, me la hace de nuevo o me comenta qué parte no le quedó clara. En el caso de María Soledad, que me plantea cómo se puede afrontar como padres el tema de la encopresia a los 11 años, dos cosas. Es importante saber si después de haber tenido un proceso de control de esfínter normal durante estos últimos 9 años de su vida o 8 años de su vida, comenzó ahora el proceso de encopresis, tenemos que tratar de identificar algún evento que lo haya marcado biográficamente, como qué ocurrió o qué podría haber ocurrido que hizo que aparecieran estos eventos. Lo primero, como padres, no culpabilizar, no retar, no castigar, y no presionar en el sentido de cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no me quieres contar? Esa presión no les va a servir, ¿ya? Generar espacios de conversación, generar espacios de confianza, que él sienta que cualquier cosa que haya ocurrido no es su culpa, que si necesita ayuda, si quiere hablar lo que le pasa, que para eso están sus papás, que son los primeros personas que lo aman y que lo van a contener y ayudar, sea lo que sea que esté pasando. Si el niño no lo hace porque no quiere hablar por las razones que sea, yo les recomiendo que vayan a un especialista para que el niño tenga la posibilidad de manifestar lo que le pasa a un tercero. Un tercero que haga alianza con el hijo y no con los papás, ¿ya? Eso no quiere decir que el psicólogo no le va a contar o no le va a explicar a los papás el proceso, pero el niño también debe sentir de que el protagonista de este proceso terapéutico es él y no los papás, y que no lo están llevando porque él tiene un problema, sino que porque se le está dando el espacio para que él se manifieste con toda libertad. Pero lo primero es, como adultos, mantener el control y no generar más tensiones familiares, ni tampoco obligarlo a hablar, porque puede tener un efecto muy contrario, ¿ya? Valesca, ahí no alcanzo a leer. En tu experiencia, ¿qué variables relacionadas al vínculo con los padres son las más vistas en los casos de niños con síntomas? A ver, muchas veces pasa, antes de contestar la Valesca, en algún momento Miriam me preguntó si existía una relación entre los padres que han tenido enuresis o encopresis como una de las causas para que los hijos también tengan, sí. Es un factor de incidencia el tema genético hereditario. Es
una predisposición que puede aparecer constantemente. Respecto de los vínculos relacionados con los padres, los más vistos, las variables que más afectan en la relación con los padres en algunos casos tiene que ver con las altas expectativas de los padres hacia los hijos. ¿Ya? Padres que no dudo en que aman a sus hijos y que quieren lo mejor para ellos, pero tienen expectativas muy ambiciosas, o tal vez expectativas muy normales, muy adecuadas, pero que generan una presión en el niño, de tener que cumplir de alguna manera como con ser ese hijo ideal que los padres verbalizan abiertamente y que ellos sienten que no son capaces de cumplir esas expectativas. Y también otra cosa que puede estar muy relacionada con temas de enuresis y encopresis, descartando el tema del abuso y el maltrato, ¿ya? Sino que estamos hablando de la enuresis no a causa de abuso y maltrato, también puede verse cuando existen problemas relacionales entre madre y padre o progenitores, y los niños son testigos silenciosos de estos problemas familiares y ellos comienzan a tener conductas muy reactivas. Porque a veces los padres cometen el error de hacerlos elegir entre un padre y otro, o que hagan ciertas alianzas, y eso también va generándoles ciertos problemas emocionales. ¿Ya? Hay veces que los padres se contradicen uno delante de otro, se desautorizan, y eso también va provocando contradicciones en la formación de la estructura del niño o niña. Ya. Eso, chiquillos. Creo que estamos justo en la hora. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Estamos justo a las 8:31 para que podamos hacer el tema de el sorteo. No sé si por Tengo una ahí... pregunta, si es que se puede Dígame, ahora. Rocío. Sí, dígame. ¿Qué pasa si a consulta llegan padres que no hicieron este proceso bien? No hicieron este proceso de la manera en que tú estás planteando. ¿Qué se puede hacer ahí cuando ya esto se hizo de una manera apresurada, de una manera en que el niño sintió emociones negativas? A ver, cualquier cosa que los padres en algún momento por desconocimiento, creo que nunca por falta de buena voluntad, sino que por desconocimiento, por querer hacer las cosas bien, a veces se cometen errores, no significa que esté todo perdido. Significa de que debemos ahora como repasar, rehabilitar ciertas conductas o ciertos procesos, pero de una manera sana y respetuosa. Eso significa también liberar de la culpa a estos papás. En este caso, papás, cuando ya toman conciencia de que el proceso no se vivió bien, o que lo retaron mucho, que se apresuraron, o que cada vez que el niño se hacía pipí lo castigaban, o peor aún, lo golpeaban, que, no sé, que de repente hacían eh, algún proceso se ponía estítico en el caso que fuera por encopresis, etcétera, y todo fue un proceso como muy traumático. Lo primero es tranquilizar a estos papás, porque el papás culposo, como les decía, no nos sirve, y se hace un proceso como de readecuación del proceso de transición. Se les entrega estas estrategias justamente del proceso respetuoso, de naturalizar este proceso de aprendizaje, de no culpabilizar, de contener, de entregarle estrategias que al niño o niña le hagan sentir cómodo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el niño piensa que dormir toda la noche lo pone muy nervioso porque piensa que va a amanecer mojado y prefiere poner una alarma a las 3 de la mañana, entonces le ponemos la alarma a las 3 de la mañana y lo despertamos y lo acompañamos que vaya al baño y después que siga durmiendo. Si el niño prefiere dormir toda la noche, hacer su último pipí de la noche y se va a acostar, y dice, no, yo no quiero que me despierten, yo quiero dormir tranquilo, entonces lo dejamos dormir tranquilo. Pero si en algún momento ese niño no fue escuchado, ahora es momento de escucharlo y de incluirlo en este proceso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? ¿A qué le tiene miedo?
qué cosas cree que lo hacen sentir bien, cómo te puedo ayudar. Y como les decía, sacarnos un poco esta visión como adultocentrista, que solo yo sé lo que mi hijo necesita, pero nunca le he preguntado. A lo mejor, estoy inventando, pero a lo mejor la mamá lo lleva al baño y se queda con él adentro del baño mirándolo, como hace. Y a lo mejor lo que él quiere es estar solo en el baño. O por el contrario, le tiene tanto miedo a la taza que prefiere que lo acompañen dentro. Entonces, cada niño es distinto. Sin ir más lejos, yo tengo dos pequeñas. Una cuando va al baño me dice, no, no, no me cierres la puerta. Pero yo la espero en el pasillo y ella prefiere estar con la puerta abierta. Y la más pequeñita me dice, no, sale y cierra la puerta. Niñas que están viviendo su proceso de manera individual, se llevan por muy poquitos años de vida, un par de meses de vida, y viven su proceso de manera súper distinta, en edades, comenzaron su proceso en edades distintas, y con la privacidad o la intimidad distinta también. Y en eso es porque uno los tiene que escuchar. Si prefiere estar sola, entonces se le deja sola. Se le enseña a limpiarse, se le revisa cómo, nos aseguramos que sea con buen aseo. Pero entregándole la confianza para que lo haga. No está todo perdido, pero lo primero es liberar de culpa a esos papás. ¿Ya? Pareciera que no hay más preguntas. Al ser no. Ya, Pame. Haga Ya. magia. Ok, entonces empezamos con el sorteo. Vamos a comenzar. Jennifer, ¿me podrías Dejo de compartir. sí, prestarme un poquito ahí el compartir pantalla? Ya. Entonces aquí estamos. Vamos a empezar con el sorteo. Acá tenemos a 297 participantes. Acá en la sesión tenemos 54 personas. Vamos a elegir a un ganador aquí y yo voy a preguntar, vamos a esperar unos 5 segundos a ver si me responde, ojalá que sea abriendo el micrófono para poder escucharlos bien, pero si es en el chat, ahí si me puedes ayudar Jennifer, porque Sí. ahí no lo veo muy bien. ¿Eh? Ya, entonces vamos a comenzar. ¿De qué? Ya. Y empezamos. Jorge Andrés Contreras Collao, ¿se encuentra presente? ¿Está ahí? Jorge Andrés Contreras. Vamos con 5. Vamos a contar hasta 5. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? ¿No está? No está. Ya, vamos al agua y vamos al siguiente. Vamos a poner aquí. Y la siguiente persona es Bernardita Fuentes. ¿Se encuentra acá en la sesión? No. Bernardita, ¿no? Ya, al agua. Al agua. Ya. Los voy buscando en el chat, entonces ahí me aparece el tiro quiénes están. Ah, ya. Estamos bien entonces. Ya. La siguiente persona. Ojalá encontremos rápido que no se nos acabe la gente. María José Leiva. ¿Se encuentra presente? No. María José Leiva, ¿no? Mira. Nunca nos había pasado tanta gente. Seguimos. Ahí va. Maggie Letelier. ¿Se encuentra presente acá en sesión? Maggie está Acá. presente. Sí, sí, acá. ¿Sí? Ahí está. Sí, Felicidades. Felicidades. Se ganó la beca para el curso en febrero. ¿Usted es profesional en el área psicosocial? Sí. Ya, estaríamos entonces. Muchas gracias. Ahí alguien, la ejecutiva comercial que está a cargo, digamos, de este curso se va a contactar con usted mañana. Igual nosotros tenemos toda la información para contactarla y hacerle el usuario correspondiente para que pueda ingresar al curso en plataforma. Así que no se preocupe por eso. Así que Ya, muchas felicidades, listo. Maggie. Gracias. Las fechas del curso que están preguntando por chat son 10, jueves 10 y viernes 11 de febrero.
exactamente. Así que ahí quedan todos invitados a ver el curso y que se animen a participar también para que puedan seguir, digamos, con la discusión y puedan aprender también muchas otras temáticas de este tema. En el curso vamos a profundizar en estrategias, en tratamientos y sobre todo en lo que tiene que ver con diagnóstico y diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Entender bien cuáles son los síntomas de cada uno y cómo diferenciarlo de otro trastorno, etcétera, ¿ya? Así que espero poder ver a muchos de ustedes en el curso, ojalá puedan participar. Un gusto para mí la participación de hoy día, así que les agradezco mucho a quienes participaron y todos ustedes quienes asistieron. Así que estén muy bien. Muchas gracias por participar y ahí esperamos verlos en el curso. Que tengan muy buena tarde y muy buena semana. Chau. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.